Bienvenidos a nuevamente nuestro canal de historia y videojuegos. Y pues vamos empezando lo que nos corresponde para el día de hoy, lo que vamos a explorar un poquito. Déjenme checar aquí qué nos pusieron en el chat antes de que empezara la transmisión. ¿Estamos listos para aprender, compañeros? Sí, capitán, estamos listos. Profe Guizar, ¿qué me hace si le propongo matrimonio? Eh, no lo sé. Le pongo 10. Le gano en, en Rocket League, definitivamente. No, nunca lo he jugado el Rocket League y ni el fútbol ni en coches me gusta, ¿no? Entonces, pues no. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Ahí, Alex, Fiur, Armando. Profe, las clases terminan a las 2. Así es, terminan a las 2, pero empiezan las padres después de las 7, ¿no? Hola, buenas, ¿qué tal? Serrano. Primero que nada, buenas tardes. Qué profe tan guapo. Gracias, que amable, Telles. Omi, ¿qué tal? Profe, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Aida González, de la UMA, supongo, ¿verdad? Qué gusto verte por aquí. Saludos, Cruz. Muy bien, pues sí, de la UMA, la gloriosa UMA. Muy bien, un saludo a la misecita. Pues ya no la he visto yo tampoco, hace un buen rato que no la he visto, entonces pues no sabría mucho qué decir sobre ella, pero sí, le mandamos un saludo desde aquí, en caso de que nos vaya a ver en algún futuro. No yendo a visitarlos a la UMA y resulta que ya no está. No se habían enterado, ya hace un ratito, ya llevo 2 años en el CUM ahora. Pero sí, estamos jugando. Muy bien. Bueno, pues vamos empezando si quieren con lo que corresponde para el día de hoy, lo que sería en teoría nuestra clase del día de hoy. Y como lo anuncié en la descripción del video y como también lo comenté al final del video anterior, vamos hoy a platicar un poquito sobre Grecia, sobre su arquitectura, su historia, su cultura y cuestiones de ese estilo, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos empezando. Aquí estamos el día de hoy, estamos aquí ubicados. Nuestra primera ubicación donde vamos a arrancar es Creta. Pero bueno, pues antes de empezar con hablar de historia y todo ese tipo de cuestiones, pues vamos a hablar un poquito del videojuego en cuestión que tenemos ahorita, ¿no? Que es el Assassin's Creed, el Odyssey, ¿no? Uno de los también de los más recientes, de los tres recientes que han salido, pues este es como el segundo, ¿no? Y bueno, pues está ubicado, como podemos suponer, en Grecia, ¿no? Como deben saber algunos de ustedes o tendrán alguna idea, pues Grecia, al igual que muchas otras culturas, su historia se divide en varios periodos. En este caso, pues tenemos el periodo primero de todos, el prehelénico, luego lo que sería la Edad Oscura, el arcaico, el clásico y el helenista, ¿no? La historia de Grecia, de las primeras civilizaciones que habitaban la región de Grecia, pues empieza por ahí del 3000 antes de Cristo y el periodo helenístico, que es el último de ellos, acaba por ahí del 30 antes de Cristo, con las invasiones romanas y todo esto. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos es como el panorama en el que estamos. Ahora, ¿dónde está ubicado el juego? En este periodo histórico que acabamos de mencionar de la antigua Grecia, ¿en dónde está ubicado? Está ubicado en el evento final, o lo que sean los eventos finales, de la Edad Clásica de Grecia, que básicamente lo que se conoce como la Guerra del Peloponeso, ¿no? Esta es una guerra que se libra entre el año 431 y al 404 antes de Cristo. Y pues se libra entre dos bandos, ¿no? La conocida como Liga de Delos, dirigida principalmente por Atenas como la ciudad más importante, y por otro lado la Liga de Peloponeso, dirigida por Esparta como la ciudad igual más importante de ese otro bando, ¿no? Y bueno, con este parámetro podemos entonces imaginar que estamos hablando del final de la época de gran esplendor de Grecia. Todavía no está como en la miseria, como por ejemplo vimos Egipto en el juego anterior, sino más bien aquí todavía se puede ver la grandeza de Grecia y es algo muy bueno para poder ver todo esto. Pero bueno, pues vamos empezando entonces, como les decía. La ubicación en este momento en la que estamos en el juego, este lugar que tenemos aquí como una especie de desierto, no es Sonora, evidentemente. Estamos en Grecia y en particular en Creta, ¿no? Aquí no sé por qué se les ocurrió a los del juego ponerle cactus. Evidentemente los cactus no son de Grecia, ellos son más bien, son plantas originarias de América. Entonces, actualmente en Grecia sí se cultivan principalmente la tuna, pero bueno, no tienen nada que hacer aquí, ¿no? En este momento histórico del que estamos hablando.
Pero bueno, continuando con esto, vamos a visitar nuestra primera civilización, ¿de acuerdo? Nuestra primera referencia para ir viendo la historia de Grecia. Este primer lugar que vamos a ver está en Xochimilco, podría ser Milpalta también, podría tener ciertas semejanzas en algunas regiones, ¿no? Pues este primer lugar que tenemos, como les digo, es Creta y en concreto estamos hablando de la civilización minoica, ¿de acuerdo? La civilización minoica es una de estas civilizaciones que se desarrolló justamente en esta región de Creta, en esta isla está, pues, por así decirlo, al sur de lo que sería como tal la península de los Balcanes, que es donde está ubicada Grecia. Aquí, antes de empezar, o más bien de continuar con todo esto, es importante aclarar que el nombre de Grecia es el nombre que los romanos le dieron a la región y por lo tanto los griegos es el nombre que le dieron los romanos a la región. ¿Cómo se llamaban a sí mismos los griegos o los que nosotros llamamos griegos? Originalmente se denominaban a sí mismos como helenos, ¿no? Y la región se llamaba el Élane. Ajá. De tal forma que, pues esa era la forma original de identificarse a sí mismos estos griegos. Y este pueblo que estamos mencionando, los minoicos, esta civilización minoica, es la primera de la región y se denominaban a sí mismos justamente como helenos, ¿no? La primera civilización helena de alguna forma, aunque directamente no concordarían ni en cuestiones culturales y muchas cuestiones con lo que sería Grecia al 100%. Entonces, bueno, pues empezamos a entrar aquí. Aquí lo que tenemos son las ruinas de la ciudad más importante de la civilización minoica, que es justamente la ciudad de Knossos. En particular, lo que queda aquí son las ruinas del palacio de Knossos, justamente el Palacio Real de Knossos, donde podemos observar, pues, algunas características que van a empezar a ser cotidianas ya en el mundo griego, como por ejemplo sería la presencia de las columnas como elemento arquitectónico importante. Las columnas en Grecia tienen varias características que ya hablaremos más a fondo conforme vayamos avanzando, pero aquí lo que podemos percibir es que son columnas con el fuste acanalado. ¿Qué es eso? El fuste es el cuerpo de la columna y está acanalado, tiene esta especie como de estrías, ¿no? Una primera característica para entender el arte griego y bueno, pues esta visión que tenían sobre la construcción y la demás, ¿no? Los griegos importaron el nopal para sus carnitas de nopal, seguramente que sí, ¿no? Por esos borreguitos que vimos ahí al inicio, igual y era para preparar buenas carnitas. No, el nopal sí llegó, como les digo, pero ya después de la conquista de América, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos este palacio, como les voy diciendo. Otras características interesantes que podemos ver es el tamaño, ¿no? Los griegos van a caracterizarse mucho también por construir edificios de gran tamaño, construcciones de gran tamaño. En este caso, podemos notar que estas construcciones, pues, son abundantes en color, son construcciones que tienen policromadas, es decir, iban pintadas, no eran solamente en blanco o en el color de la piedra, sino que llevaban coloración distinta, ¿no? Las paredes, como vamos a ver ahorita más adelante, también iban pintadas y demás. Y pues aquí podemos observar cómo ya esto está destruido. Lo que tenemos aquí enfrente es lo que sería la reconstrucción hecha por el juego de lo que sería el palacio real de Knossos, ¿de acuerdo? Aquí podemos observar algunos elementos. Como les decía, Knossos era una civilización que se caracterizó, por lo menos de lo que sabemos en la actualidad, por pintar sus paredes o tener una civilización con cromos, es decir, que va coloreada o que va pintada distintas partes de estos lugares, ¿no? Como podemos observar aquí mismo, se pueden percibir fácilmente la decoración en el interior, ¿no? Y podemos ir entrando viendo que son salones de gran tamaño, los que vamos ubicando. Todas estas son características que luego los griegos ya en civilizaciones como Atenas, como en Esparta, van a repetir en sus propias construcciones. Entonces, salones de gran tamaño, la presencia de columnas, edificios altos también igualmente, el uso de colores para también darle mayor importancia a ciertos sectores y cuestiones de ese estilo. Entonces, en este caso, como les digo, era un palacio. No estamos hablando de una ciudad al 100%, como otras de las que vamos a ver, sino más bien que en un palacio y a su alrededor podríamos llegar a encontrar lo que serían algunas otras ubicaciones, ¿no? Vamos a darle aquí a este señor a que nos ayude a ubicarnos un poquito. Este juego tiene como visitas guiadas y demás cuestiones, entonces vamos a ocupar las marcas que el mismo juego nos da para poder entrar, porque si a alguno de ustedes le gusta la mitología, sabrá que aquí en Knossos, o la
la civilización minoica es famosa por este mito del Minotauro, justamente. Entonces hay efectivamente un laberinto en el interior de estas construcciones y es lo que vamos a tratar de ver ahorita justamente, vamos a tratar de explorar un poquito. Nada más que justo cuesta trabajo ubicarlo exactamente dónde está y ahorita lo tengo perdido. La entrada a este laberinto, creo que es por acá. No, ya me estoy saliendo. A ver, vamos a ver. Y bueno, hablando un poquito del mito del Minotauro, ante lo que vamos encontrando la ubicación exacta que me interesa que veamos, que no es es el laberinto y el interior del mismo palacio. Para aquellos que no lo ubiquen, bueno, pues en teoría, el Minotauro es una bestia mitológica que fue producto de la relación entre la reina de Knossos, justamente, la emperatriz, con un toro hermoso, supuestamente, y esta relación, pues no fue tanto porque la reina estuviera profundamente enamorada del toro, sino más bien que tenía una maldición dada por Poseidón, debido a que en teoría Poseidón odiaba o tenía cierto resentimiento en contra de esta civilización, ¿no? Acuérdense que en Poseidón es el dios justamente del mar, del agua para los griegos, y en este caso pues es el que da esta maldición a esta reina, la cual hace que se vuelva pues adicta de alguna forma, le caiga esta zoofilia de enamorarse de este toro y pues termina teniendo relaciones con él. Producto de estas relaciones con este toro, el resultado es justamente el nacimiento de este minotauro. Este minotauro entonces va a ser encerrado justamente en este palacio que tenemos aquí, en las profundidades del palacio, que fue construido por un arquitecto que se maneja, o un inventor más bien, que se maneja como si fuera un mito o fuera una realidad, que sería este inventor llamado eh, Dédalo, ¿no? Dédalo puede ser que también algunos de ustedes lo ubiquen por la historia de Ícaro, que era su hijo, este que subió, que tenía alas hechas de cera y que subió hasta el sol y que se derritieron sus alas y cayó al mar, que hace referencia a todo este tipo de las aspiraciones y demás. Bueno, pues Dédalo fue el que hizo parte de esta construcción y particularmente lo que sería el laberinto donde estaba encerrado esta bestia mitológica. Ahora, yendo a la parte como histórica de todo esto, habría que decir que algunos historiadores apuntan a que este mito en torno a el Minotauro y demás hace referencia a la opresión que ejercía Knossos sobre otras civilizaciones menores que había en toda la región de pues el Hélane, ¿no? De toda esta región de los griegos. Ya que tenían que entregar tributo, probablemente fuera tributo en especie, que es decir, en productos directamente, o en dinero como tal. Y parece ser que también parte del producto que se entregaba eran pues jóvenes vírgenes, tanto mujeres como hombres, que eran posteriormente ejecutados o eran sacrificados en estos lugares, ¿no? Y justamente aquí en el juego, pues nos hacen aquí una representación de lo que sería esta bestia mitológica, el Minotauro, ¿no? Aquí no peleamos con él, esta versión del juego solamente como para explorar, para caminar por el mapa y cosas de ese estilo, entonces no nos peleamos con nadie, pero bueno, en teoría en el juego llega un momento en el que te peleas contra él, ¿no? Entonces a grandes rasgos es lo que podríamos decir de esta primera civilización que mencionamos que apareció en esta región de Grecia. Alrededor del 2700 es la civilización más antigua de la que tenemos conocimiento, los minoicos, con su gran ciudad de Knossos, ¿no? No más returbio, o algo así, definitivamente bastante turbio todo esto, ¿no? No tiene que ver con Grecia, pero Loki se acostó con un caballo, ahora Odín tiene un nieto caballo de 8 patas, que monta, exactamente, ¿no? Como que la mitología maneja mucho este tipo de cuestiones simbólicas con algunos animales y esa cuestión de la zoofilia es bastante común en distintas religiones y en distintos pensamientos religiosos del mundo, principalmente del viejo continente. Aquí en América no me viene ahorita a la mente algún ejemplo muy claro de una relación de ese estilo, pero algo así, ¿no? Y ahí tenemos una notificación de que Kia se ha vuelto seguidor del canal. Muchas gracias. No, eso fue algo que no hice y es muy mala de mi parte, ¿no? Agradecerles a toda la gente que se ha estado suscribiendo desde la semana pasada. Tengo ya 106 suscriptores. La bienvenida ha sido grande de su parte. Entonces, muchas gracias por este apoyo, por apoyar este proyecto y ya esperemos que vayamos creciendo juntos, ¿no? A lo largo de todo la idea de seguirnos desarrollando, ¿no? Y bueno, le decíamos la cuestión
de las referencias a animales o las relaciones sexuales con animales que están presentes en muchas mitologías, pues bueno, es porque los animales siempre han sido unos seres que han llamado mucho la atención a la humanidad, ¿no? Desde la más antigua prehistoria con la cuestión de las pinturas rupestres y todo esto, en donde se representaban distintos pasajes mitológicos o distintos pasajes en donde había contacto con animales, pues siempre han sido como los animales una referencia a lo que el ser humano quiere o aspira, ¿no? Las águilas haciendo referencia al poder, el toro a la fertilidad o a la masculinidad, al poder y cuestiones de ese estilo, ¿no? Ahí veo que también Omi se nos acaba de suscribir, gracias Omi por tu suscripción. Entonces, pues sí, todos estos mitos cosmogónicos, como bien nos pone también ahí, eh, pues vienen a partir de todo este tipo de ideas de darle ciertos atributos a figuras con animales o seres animales, ¿no? Aprieta el triángulo en Kratos. No, este no es Kratos, no, no. Aquí les digo que no podemos combatir ni nada, es triste, a lo mejor, pero pues el juego completo no lo he terminado, así que muchas regiones del mapa que todavía no puedo explorar. Aquellos que lo hayan jugado sabrán que hay partes como del mapa que te va bloqueando, lo cual es bastante desesperante, y entonces no lo puedo ocupar así como tal el juego normal, ¿no? Hay críptidos en Sudamérica que secuestran y cogen gente, técnicamente zoofilia podría ser, efectivamente, ¿no? Penetra- Ok, bien, no, a lo mejor no tenía plenamente ubicado el dato, pero sí, pues estos seres que también se pueden ubicar a lo mejor en la mitología mesoamericana, ¿no? En algunas zonas del sur principalmente, ¿no? Es donde he oído este tipo de cuestiones. Muy bien, pues eso fue por la parte de Minos o la religión, digo, perdón, los minoicos, ¿no? Y la ciudad de Knossos. Vamos a pasar a ver nuestra siguiente ubicación. En lo que va cargando, vamos viendo a ver qué sale aquí. Prensil y mete y te viola. Sí, bueno, cosas tristes, ¿no? Sí, justo, pues lo que estamos diciendo. El elemento sexual en la actualidad, pues es un elemento que tiene muchas cosas complicadas que se dialogan o que pueden ser difíciles de hablar, medio tabú y cuestiones así, pero pues en el mundo de las religiones antiguas o las civilizaciones antiguas, el tema sexual es algo muy importante debido a que es una relación que no solamente transciende en parte física o lo divertido que puede llegar a ser, sino que hace referencia a toda una serie de cuestiones profundas, espirituales y demás. Entonces, es por eso que dioses tan importantes en distintas religiones, como en el caso aquí de los griegos que estamos justamente hablando, como Zeus, pues tienen un carácter evidentemente muy sexual, porque la sexualidad es un elemento que además del disfrute, que para los griegos era muy importante todo esto, también era un elemento que tenía mucho que ver con la espiritualidad, era un momento muy particular de la vida de las personas, ¿no? Y bueno, aquí estamos ya en nuestra siguiente ubicación. Vamos a treparnos un poquito esta colina. Estamos en la región de lo que sería nuestra siguiente civilización importante, que es Micenas. Todavía no estamos hablando como tal de religiones, más bien de civilizaciones 100% griegas, o lo que conocemos todos como griegos, sino que estamos todavía hablando de civilizaciones previas, ¿no? De alguna forma. Entonces, aquí podemos percibir justo un poquito del paisaje griego. Y es importante que observemos el paisaje griego, porque el paisaje griego va a marcar mucho las características de construcción, arquitectónicas y el estilo del arte de los mismos griegos, su mitología y su cosmovisión del tener mundo. Como bien sabemos, Grecia pues tiene básicamente es una zona costera, es una península, una zona muy grande costera, que está rodeada de pequeñas islas, cada una de ellas con distintas civilizaciones que fueron desarrollando, pueblos que se fueron desarrollando en su región. Y aquí en concreto estamos ya en la zona continental de Grecia como tal, donde podemos observar a lo lejos lo que vamos a ver más adelante, que sería justamente las ciudades de Atenas y demás, ¿no? Es importante también remarcar que si nosotros vemos el paisaje, es una zona bastante montañosa. Esto también va a marcar muchísimo el estilo de Grecia, sus construcciones y demás, porque justamente la zona más importante de las ciudades va a ser la que está en la colina más alta dentro de esta ciudad. Ahorita platicamos de cómo se llama todo esto y vamos profundizando, ¿no? En sí, los dioses como Zeus, Poseidón, violaban a sus hermanas y a sus hijas y respectivamente. Zeus, pues, ajá, es efectivamente, como lo vimos en Historia del Arte, las vajillas pornográficas en Grecia. Exacto. No identifico quién seas, Rebel, pero sí, justamente lo vimos en la clase, que los griegos sí eran bastante abiertos en todo esto y tal cual el sexo, la pornografía y cuestiones de ese estilo, tal cual lo ocupaban para eso, ¿no? Como mero disfrute y no era algo lícito o tabú, al contrario, algo sumamente abierto. Y bueno, pues aquí tenemos las ruinas de lo que queda
para este momento histórico, supuestamente, de la ciudad de Micenas. Nuevamente, una ciudad muy importante dentro de la mitología griega y dentro de todo el entorno griego. ¿Qué podemos ver aquí como primer elemento importante a resaltar? Pues justamente donde estamos parados, ¿no? Y donde vamos a treparnos ahorita para ver. Esto que está aquí son murallas. Entonces, esto nos hace sospechar entonces que estamos hablando de una religión, o más bien de una civilización en este caso, que es de carácter militarista, una religión con situaciones militar. Tenemos aquí las troneras, tenemos los pasillos de las murallas y demás, así que pues eran ciudades fortificadas, lo cual nos habla de lo caótico y problemático que pues eran estas civilizaciones que constantemente se enfrentaban en distintos tipos de combates entre ellas mismas y contra otras que estaban fuera de lo que es la zona de pues el Hélane directamente. Vamos explorando, podemos ver, esta es la primera civilización, la civilización de Micenas, aparece en 1700 antes de Cristo y es la primera civilización conocida como civilización urbanística. ¿Qué significa esto? Que fue la primera civilización que desarrolló ciudades como tales. Ajá. Es decir, vimos a Knossos ahorita, pero Knossos les dije que era un palacio. Ajá. Y alrededor de ello había poblados, pero no era una ciudad como tal. Esta ya es una ciudad directamente. Aquí algo interesante es que esta región donde fue construida la ciudad de Micenas ya estaba ocupada previamente. Sabemos que estaba ocupada previamente porque los micénicos le rendían culto a antiguos reyes enterrados en estos lugares. Esto que tenemos aquí es lo que se conoce como túmulo funerario. Si algunos de ustedes bueno, muchos de ustedes me acompañaron en la clase anterior cuando hablamos de justamente los túmulos funerarios en Inglaterra, pues aquí podemos encontrar otro modelo de ellos, construidos con piedras, generando esta especie de domos, decorados con distintos tipos de joyería, decoración de oro y plata, que empiezan a ser ya importantes. Y aquí en esta cámara encontraríamos justamente lo que sería la cámara funeraria, donde el cadáver de este rey o de este antiguo gobernante estaría enterrado. Entonces, no sabemos quiénes eran exactamente, quiénes estaban aquí enterrados, qué civilización era, pero lo que sí sabemos es que los micénicos, para cuando ya empezaron a desarrollarse, le rendían culto a estos antiguos reyes, ¿no? Otra cuestión que destaca mucho de los micénicos y que es una de sus obras arquitectónicas o de lo poco que nos queda de ellos que llama mucho la atención hasta el día de hoy es justamente esta entrada o esta puerta que tenemos aquí. Es una puerta de tamaño bastante considerable para lo que sería la época, ¿de acuerdo? Y podemos ver que tiene una forma de construcción tipo dolmen, de la que ya habíamos platicado anteriormente o en el video anterior platicamos, ¿no? Esta que está formada por dos columnas que se juntan en la forma de una especie de entrada de domo. Y la parte superior nos destaca otro elemento que va a ser muy importante para los micénicos, las figuras animales. Los micénicos van a recurrir mucho a figuras como por ejemplo algunos delfines, peces, cuestiones de ese estilo, pero también en este caso, como lo podemos ver aquí, a leones, felinos de gran tamaño, panteras, leones, jaguares, cuestiones así, y también una figura mitológica llamada el grifo, ¿no? Que es esta bestia alada con cabeza que algunas veces se ha representado con cabeza de águila y cuerpo de león, ¿no? Y alas de águila, evidentemente también, ¿no? Y aquí podemos ver, actualmente esta escultura sigue en pie, se sigue pudiendo ir a visitar, en la actualidad ahí sí es turismo, y el rostro de estas leones ya no está. Todo parece indicar que probablemente esos rostros o los rostros de estos leones que podemos ver aquí estarían hechos, como lo representa el juego, de algún tipo de metal precioso. Aquí el juego lo representa de oro, ¿no? Y pues a lo largo de la historia de Grecia, pues más de algún saqueador, algún oportunista llegó a robarlas y pues se perdieron. Y en la actualidad, pues las dos se ven como la que tenemos del lado derecho, ¿no? Justamente la que estoy colgada, se ven de esa forma, sin la cabeza, ¿no? O decapitadas de alguna forma. ¿De acuerdo? Podemos ver aquí las distintas terrazas, los pasillos de esta ciudad de Minos. Voy viendo a ver mientras que tenemos aquí en el, este, en el chat. Dice, como las murallas de Troya, justo. Qué bueno que saca lo de las murallas de Troya porque es parte de lo que vamos a hablar justamente, Misael, ahorita. Porque, ¿qué tiene que ver la civilización micénica o micenas con la cuestión de Troya? Bueno, todo parece indicar que se inspiró Homero justamente esta cuestión de los micénicos con una invasión de Troya.
Todo parece indicar que efectivamente Micenas en algún momento se enfrentó a Troya en una guerra y que pues son lo que destacó la famosa guerra de Troya, la Ilíada y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Justo sabemos eso también porque tenemos registros de que efectivamente el rey que gobernaba en este, que es el Palacio Real, que podemos observar lo que está decorado nuevamente con mucho colorido, con pinturas, ahí vemos la referencia al toro, que practicaban un deporte en el cual saltaban al toro y demás. Bueno, pues el rey que gobernaba aquí, este palacio se llamaba el Megarón, y quien gobernaba era el rey Agamenón, que si alguno de ustedes haya leído la Iliada y se acuerda un poquito, pues es justo el rey que va a luchar allá justamente en Troya, ¿no? Y que dirige a las tropas troyanas. Reconocido como un rey guerrero, tan valiente y tan poderoso como Aquiles, pero mucho más ambicioso y pues corrompido por toda la corrupción y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estaría justamente, y pues los tesoros de Micenas se dice que fueron saqueados a lo largo de toda su historia, y como les decía, también tendríamos aquí los inicios de lo que serían las famosas corridas de toros. Aunque estas corridas de toros no era matando al toro, sino más bien que lo que se veía aquí era la destreza del personaje o de la persona que se enfrentaba al toro para saltarlo, no para matarlo, ¿no? Quizá un poquito más, este, más humanitario no matar al animal, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una definición más precisa de una ciudad? Bueno, ok, una ciudad. ¿Cuál sería una definición de alguna forma de una ciudad, de una zona urbana o una región urbanizada? Pues sería básicamente una aglomeración de casas y de distintas construcciones habitacionales, al final de cuentas, que además de todo de esto, ofrece servicios de algún tipo a su población, como podría ser algún tipo de servicio de drenaje, agua potable o directamente servicios de protección, en los que entraría justamente la muralla como infraestructura de protección, ¿no? Además de todo, ya cuando hablamos de una ciudad quiere decir que está bien estratificada. Tenemos estratos sociales, niveles sociales claramente marcados, con la presencia de edificios que pueden ser de temas religiosos o edificios que también pueden ser de temas gubernamentales, como en este caso el Palacio del Megarón, que es el que tenemos aquí justamente en el que estamos en el interior, ¿no? Este es el palacio de mayor tamaño que tenemos y justamente pues así era utilizado por Agamenón para demostrar su autoridad y su poder sobre los pueblos que le rendían tributo a Micenas. ¿De acuerdo? Voy a tratar de trepar. Voy viendo. Hola Jerry, ¿qué tal? Ya vi que te suscribiste. Muchas gracias por... Bueno, más bien que nos estás siguiendo. Entonces, muchas gracias por seguirnos, por tu apoyo. Ah, sí. Si todas las clases fueran en esa forma, me meto al IT. Excelente. Ya hasta me regresó de la prepa para ver sus clases. 24. Muchas gracias, Aida. Polis. Polis en antigua Grecia, comunidad política que administraba por la sí misma, constituida generalmente por una agrupación urbana y territorio. Justo, ¿no? Esa es la definición de polis. Entonces, ahorita vamos a hablar de las polis, ya se me adelantó, iba a hablar de ellas justamente más adelante. Y bueno, nada más quería que tuviéramos, que antes de irnos de Micenas, pues nos quedáramos con esta visión, que justamente esta terraza, según algunos escritos de este cronistas de la época, dicen que cuando el rey Agamenón quería demostrar su poder, pues traía a aquellos visitantes o embajadores que vienen de otras regiones a que subieran a la terraza superior del palacio del Megarón para que vieran pues la extensión de lo que ellos controlaban y el bello paisaje que podemos ver aquí, ahí donde vemos justamente a los triremes, ese tipo de barcos típicos de los griegos ahí avanzando, que estamos ahí el mar Egeo, es decir, el Mediterráneo como le decimos nosotros actualmente, y del otro lado pues los fértiles campos de cultivo de Grecia, donde se podían ver claramente los olivos como una de las plantas principales de todo ello, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Peque, justamente con su aportación. Está perfecto. Muy bien, pues eso sería grandes rasgos de Micenas. Pasemos entonces, si les parece bien, a hablar de nuestra siguiente gran civilización, gran ciudad, que sería en este caso Atenas. Como bien decía ahorita Peque, pues el caso de una polis, ¿no? Una polis de gran tamaño, que sería Atenas, una de las más famosas evidentemente. Muchas gracias a todos los que me están ahorita de espectador. Ya somos 30. Creo que en algún momento fuimos un poquito más. Está excelente. Saludos a todos. Hola, profe. Saludos. Hola, ¿qué tal? No sé quién seas. Tu nombre me cuesta trabajo identificarlo, pero saludos. ¿Va a mandar los apuntes? Claro, claro.
Estoy pensando ya en abrir una página de Facebook donde podamos por lo menos subir los videos ya grabados que se están haciendo y que los podamos de alguna forma revisar más adelante, si algunos de ustedes quieren, así como también van a quedarse aquí en Twitch, ¿no? Muy bien, déjame ver qué más tenemos aquí. Eh, que viva el arete. Chiste local del grupo de historia, el B, ¿no? Éramos nosotros, éramos el B o el A, no me acuerdo a mí, ahí en la carrera. Demeter, diosa de la agricultura. Correcto, muy bien, ¿no? Un dato también importante, una de las diosas principales que estaban aquí relacionadas con todo esto y que justamente era la encargada en buena medida de que se dieran bien los olivos y cuestiones así y se le rendía cierto culto. Profe, es mi crush desde que la... Muchas gracias, me sonroja. ¿Pasó lista? Sí, ya pasé lista. Ya ni modo. Se quedó afuera un rato, Isael. Sí, ábrele, por favor. También súbelo a YouTube. Estoy viendo eso, ¿no? También ya hice el canal como tal en YouTube, pero aún no lo abro como tal para que lo podamos visitar o lo podamos revisar. Pero sí, estoy pensando en cómo abrirlo a otros grados porque aunque creo que la plataforma más adecuada para todo esto es Twitch, eh, también es mucho más popular en la mayoría de la población lo que sería Facebook y YouTube. Así que sí, sí voy a subirlo también eventualmente, ¿no? Apenas vamos empezando. Ya tenemos por ejemplo logo ahorita ya del canal, ya tenemos algunas cosillas que estuve trabajando en la semana y pues seguiremos metiéndole conforme vayan pasando el tiempo, ¿no? Y esto vaya creciendo. La exento por estar aquí, Fernanda Serrano. Vale, vale, lo consideraré. Depende cuánto aporte, cuánto done. Ah, claro que no. Bueno, aquí tenemos a la Gran Atenas, ¿no? Una de las ciudades más importantes justamente de Grecia, creo que todos hemos escuchado alguna vez de ella, una ciudad de gran tamaño, con una gran características culturales, religiosas y demás situaciones. Como bien decían aquí, Peque nos apuntaba y nos puso la definición ahí muy bien, que parece copiada de Wikipedia, pero maravillosa al final de cuentas, son ciudades-estado, ¿no? ¿Qué significa esto que sean ciudades-estado? Los griegos, aunque nosotros decimos griegos y pensamos de inmediato en todos ellos, no se identificaban como un país unificado. Al contrario, los griegos eran enemigos entre sí. Constantemente su historia se enfrentaron, los distintos pueblos griegos, las distintas ciudades griegas. Por lo tanto, se organizaron en forma de polis, como bien nos dijo su compañero. ¿Qué significa esto de que sean polis? Bueno, pues significa que son ciudades que por sí mismas son países. Ajá. Y entonces, estas ciudades por sí mismas como países es como, no sé, si Cuernavaca fuera un país, ¿no? Y luego Puebla fuera otro país y la Ciudad de México otro país por separado, ¿no? No estaban unificadas de ninguna forma y constantemente se enfrentaban entre sí. Y entonces, estas polis, a su vez, en su interior, en la colina más alta que tuvieran, como podemos ver donde estamos trepados ahorita, esto se llamaba la Acrópolis. La Acrópolis está presente en todas las ciudades griegas, prácticamente en todas encontramos una Acrópolis, que es una colina de gran tamaño en donde en la parte superior se construyen los templos de los dioses a los que la ciudad está dedicada o está entregada, ¿de acuerdo? Vamos a ver rápidamente aquí en el chat antes de seguir entrando en la Acrópolis de Atenas. Vamos a terminar de ver así. Hace un canal de Discord y ahí ponen los apuntes también. Es otra cosa que tendría que hacer el canal de Discord, pero bueno, pues vamos empezando, ¿no? Eh, ¿Tiene de YouTube? Sí, vamos a poner también en YouTube, Leonardo. Hay un canal, tengo un canal personal que fue donde subí los videos ahora que fue la pandemia y todo esto, pero bueno, el canal de lo que sería el canal como tal de Profe TTN ya lo publicaré más adelante, ¿no? Profe, sí que le hago un logo, todo el... Estaría excelente, Rebel, si quiere platicamos ahorita más adelante, cuando estemos terminando la transmisión, para como no interrumpir tanto, pero gracias por la oferta, sería excelente. Cuando Twitch le da para subs, con gusto le damos dinero. Gracias, Aida. Todavía falta, ¿no? Para poder conseguir el partner, todavía me falta más seguir creciendo, pero pues ahí vamos en camino, ¿no? Vamos empezando. Ya lo hago luego con el talento de una prediseñador gráfico, excelente. Me pareciera muy bien, Rebel, muchísimas gracias. Estaría bien. Ahorita el que tengo ahí, pues es uno que diseñé de alguna forma o medio diseñé en una aplicación. Y pues bueno, es el que vamos a ocupar por ahora, ¿no? En vista de que sería maravilloso que nos pudiera hacer uno usted. Bueno, pues estamos aquí entonces, como les decía, frente a la Acrópolis, ¿no? La entrada a lo que sería Atenas. Aquí tendríamos este
esta gran construcción, evidentemente, de lo que sería la entrada al complejo donde se ubican los templos principales de Atenea, ¿no? Justamente, el nombre de Atenas viene de la diosa patrona de la ciudad, que es Atenea. Y aquí podemos encontrar el primer templo de Atenea, uno de pequeño tamaño, pero sí el primero de ellos de mencionar. Aquí lo tendríamos. Este pequeño templo o altar Atenea, perdón, se le conoce como el templo o el altar de Atenea Nike, ¿no? O Nike, podríamos decirle. Algunos de ustedes ya sabrán, pues, se escribe igual que el nombre de la marca de tenis o esa marca deportiva. Entonces, Nike hace referencia a Victoria. Entonces, Atenea Victoria sería el nombre que podríamos traducir, o Atenea Victoriosa, el nombre que podríamos traducir a este pequeño altar que estaba afuera todavía del complejo de los templos. Aquí justamente era donde los atenienses venían a entregar tributo o a celebrar las victorias que su ejército iba teniendo, ¿no? Su famoso ejército también, que vamos a ponernos justamente skin de justamente soldado ateniense para como entrar más en tono. Lo tendríamos. Mira, muy bien, ahí tenemos el skin de soldado ateniense, ¿no? Bueno, para profundizar un poquito en el skin que acabamos de poner, la armadura que traían los griegos comúnmente, una de las más populares, aunque no de las más famosas, pero las más populares entre ellos era esta que tenemos aquí, se llamaba lino tórax, que era básicamente una armadura, como dice su nombre, hecha con capas de lino, que algunas veces tenía algunas placas de bronce metidas en el interior de los pliegues de lino y que servía como una buena protección, por lo menos contra algunas flechas y espadazos, aunque bueno, no era al 100% eficaz, pero sí era mucho más flexible que una coraza típica que ahorita vamos a ver en Esparta, una coraza típica hecha completamente de cobre, ¿no? Digo, de bronce. Entonces, bueno, pues es lo que podríamos ver aquí con este uniforme de ateniense que tenemos aquí. Y pues vamos a entrar ya a el complejo de los templos, ¿no? Cuando entonces, ajá, los subs. Es la escuela de Atenas, ¿o no? Mm, la escuela, no sé muy bien a qué se refiere. Hay una escuela efectivamente en Atenas, estaban en las afueras de la ciudad. Creo que de hecho aquí se puede ver si en el mapa. Había varias escuelas, ¿no? Y los filósofos normalmente estaban a las afueras de la ciudad, como podemos ver aquí, aquí está justamente. Aquí podríamos ubicar una de las escuelas. Las escuelas en Atenas eran muy típicas de que fuera más bien de ir caminando y ahí te iban explicando y te iban dando clase del profesor y cosas de ese estilo. También se reunían muchas veces en el Ágora, que era como la plaza central, queriendo hacer un símil aquí a la Ciudad de México, sería como el centro de la Ciudad de México. Entonces ahí también se iban a llegar a dar clases, ¿no? No sé si a eso se refiere a Misael. Pero bueno, continuando con esto, entonces, ya que entramos por las puertas principales o la entrada principal de la ciudad de Atenas, pues lo primero que te encontrabas al entrar aquí era esto, ¿no? A una estatua gigantesca de Atenea justamente, equipada con su lanza y su escudo, su yelmo y demás. ¿Por qué? Atenea es generalmente conocida como la diosa de la sabiduría de alguna forma, la diosa del conocimiento y cuestiones de ese estilo, ¿no? Pero también es la diosa de la guerra táctica, por así decirlo, de la guerra con estrategias, ¿no? Entonces, había varios dioses que hacían referencia a la guerra. Uno de ellos, el más famoso, Ares, era el dios de la guerra, pero el dios de la guerra como el sentimiento de la guerra, el sentimiento del conflicto, la lucha, cuestiones de ese estilo. Mientras que Atenea era la diosa de la guerra, pero la guerra con táctica, la guerra desde la parte, como por así decirlo, más racional. Y por eso, pues los atenienses también la tenían aquí. Y en este caso, como la vida militar era tan importante en Grecia, pues al final de cuentas tenemos a Atenea equipada con todo su equipo militar o con todo lo que sería lo típico de los griegos, ¿no? Con este gran escudo, conocido como oplita, o más bien oplón, sería el escudo, el oplita es el tipo de soldado, y la lanza, que es la zarisa, ¿no? Que es una lanza de gran tamaño, que se ocupaba para las posiciones de combate de los griegos, ¿no? El antiguo templo de Atenea. Hay una estatua en Atenas en el Parlamento Peñena. Sí, 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 justo, ¿no? Pues como bien sabemos, los buenos europeos se han dedicado a saquear ciudades y civilizaciones a lo largo de todas sus conquistas a lo largo del mundo y pues sí, se han llevado construcciones. Y bueno, pues vamos a pasar a ver nuestro siguiente construcción importante o templo importante en este caso. Este que tenemos aquí es el Erecteón. Este es un templo muy raro. Y es un templo muy raro dentro de incluso el mismo mundo griego, ¿no? Rompe mucho con la estética de lo que eran los templos normales. Como lo podemos ver, ese templo tiene una forma bastante como
distinta, como con chipotes y distintos templos y distintas entradas. Y esta es porque este templo de Electerión es un templo que está hecho en tres distintas salas o para tres distintos personajes. Estaba dedicado, por un lado, a Atenea, como diosa principal al final de cuentas de la ciudad, a Poseidón y por otro lado también a un rey mitológico conocido como Cécrope, ¿no? O también Erecteo, de ahí viene el nombre de Electerión. Entonces, ese templo estaba dedicado a estos tres personajes y por lo tanto tenía tres altares distintos. Aquí tenemos el primero de ellos, el de Poseidón. Podemos ver ahí la estatua de Poseidón con su tridente tan famoso. ¿Y por qué Poseidón también está aquí? Bueno, pues la mitología de Atenas dice que en un momento determinado Poseidón y Atenea, perdón, decidieron enfrentarse en una especie de duelo para conseguir el favor de los atenienses, que los atenienses lo escogieran como dios principal de la misma ciudad, ¿no? Y entonces ambos, tanto Poseidón como Atenea, le entregaron regalos al pueblo ateniense. Poseidón les entregó los caballos y por otro lado Atenea les entregó el olivo. Al final de cuentas los atenienses decidieron elegir el olivo y justamente aquí tendríamos el que se cita en algunas escrituras, en algunas crónicas, como el olivo sagrado que estaba al lado del justamente el templo de Electrión, que es el que tenemos aquí. Esta planta del olivo que era fundamental para el mundo griego, ya que era uno de los principales productos de comercio, conseguían madera de él mismo, conseguían también para cocinar y demás, el aceite de oliva evidentemente y todo ese tipo de cuestiones. Aquí en esa otra entrada del mismo templo encontramos nuevamente una estatua de Atenea, nuevamente equipada militarmente con todo tipo de detalles de oro, que pues estaría aquí como otro de sus altares a los que se le adoraba, ¿no? Y pues la última parte del Lecterión es esto que se conoce como el Tribunal de las Cariátides. Las cariátides son estas mujeres o estas columnas en forma de mujer, con forma de mujer, que se le conoce así como el Tribunal de las Cariátides porque son las que sostienen. También había algunas columnas en el mundo griego que eran sostenidas por hombres. Estos eran los atlantes. Entonces las cariátides son las mujeres columnas, ¿no? Y los atlantes son los hombres que son columnas también. Y aquí, debajo de este Tribunal de las Cariátides, en teoría, estaría enterrado el cuerpo de este rey mitológico que les comentaba, Erecteo, ¿no? Y bueno, pues vamos a pasar a ver a otro de nuestros templos, el más famoso del mundo griego. Pero en lo que vamos a ver ya, dice, ¿la lanza era el arma principal de los atenienses? Pregunta, sí, de todo el mundo griego en general. La arma principal era la lanza y su complemento defensivo, el escudo, junto con los distintos tipos de armadura que pudieran llevar, ¿no? El escudo, el oplón, era como su complemento al final de cuentas para el combate. Los griegos, si tú ves la película de 300, buena parte de la película de 300 es un invento. O sea, no peleaban desnudos, no peleaban en tanga los griegos de ninguna forma, menos los espartanos. Iban con armaduras completas en buena medida. Y por otro lado también la cuestión de que ellos peleaban en formaciones que no se rompían. No había un momento determinado en que dijeras, se rompe la formación y empezamos a matarnos así ya en escenas espectaculares. No, los griegos mantenían posiciones defensivas mantenían sus líneas constantemente, entrecruzando sus escudos y sobresaliendo las lanzas hacia el frente. Y de esta forma ellos era como combatían. Y efectivamente la lanza era el arma principal. Cuando la lanza se llegó a romper, los griegos llevaban una espada pequeñita que era el sifos. El sifos era una espada de alrededor de unos 30 centímetros, era poco más grande que un cuchillo de carnicero, por así decirlo, y era lo que ocupaban para esos combates. ¿Por qué no ocupaban una espada más grande? No porque no pudieran hacerla, sino porque pues estás peleando pegaditos, todos hombro con hombro, escudo con escudo, y enfrente tienes al enemigo, pues no hay mucho espacio como para blandir una espada más grande. Así que el sifos era pues para llegar y tal cual, así clavarle, ¿no? Guárdame este fierrito, y llegabas y apuñalabas al que estaba enfrente de ti, ¿no? Dice ahí, competieron por ser el patrón de Atenas. Ajá, exactamente. Poseidón y Atenea combatieron por ser el dios patrón de la ciudad. Dice ahí, y en pose más heroica, además. Sí, justamente también esta estatua de Atenea, supongo que hace referencia que tiene una pose más heroica al final de cuentas, ¿no? ¿Esparta tenía algún dios patrón? Sí, también Atenea era una de sus diosas patronas. Y la otra diosa, que también íbamos a ver su templo cuando vayamos a Esparta, vamos a ver Esparta también más adelante, tenía a Artemisa como su diosa también principal, la diosa que está relacionada con la cuestión salvaje, la cuestión de la cacería, la cuestión de la vida natural. Esta diosa de Artemisa pues sería también la otra diosa patrona de Esparta, ¿verdad?
Entonces Atenea y Esparta, y Artemisa, perdón, eran las diosas de Esparta. Y bueno, pues aquí tenemos el inmenso templo del Partenón. Puede ser que alguno de ustedes ya lo conozca, lo haya visto en alguna fotografía. Como decía la maestra Marta, que me recordó Omi la vez pasada, este templo hasta sale en los cigarros. Entonces, bueno, pues es sumamente famoso el templo del Partenón, ¿no? El Partenón, también dedicado a Atenea, en un templo de gran tamaño. Y bueno, vamos a ocuparlo justamente como ejemplo para conocer un poquito sobre el apasionante mundo de las columnas griegas, ¿no? Los griegos eran muy estrictos en su canon de belleza, en su canon arquitectónico y en su forma también de construir sus edificios, estableciendo varios cánones de cómo tenían que construirse estos edificios. Teníamos entonces por lo menos tres órdenes de formas de construcción de los templos, ¿no? El primero de ellos es el orden dórico, del cual el Partenón es un ejemplo. ¿Qué significa esto del orden dórico? Bueno, la forma más fácil de identificarlo es por sus columnas. El orden dórico es un tipo de construcciones, principalmente de templos, que ocupan columnas que son bastante anchas, como lo que podemos ver aquí, que no tienen basa. ¿Qué es la basa? Una base que tenían aquí en la parte inferior de la columna. No la tienen como podemos ver en este momento, ¿no? Está vacío justamente. Está directamente empotrado en el suelo del templo, la columna. Además de esto, tenían su fuste acanalado, como estamos mencionando, que ya habíamos mencionado cuando vimos a la ciudad de Nosos. Y en la parte superior tenemos lo que sería, vamos a treparnos mejor a la otra columna. En la parte superior tendríamos lo que se conoce como el capitel. Este capitel es un capitel sencillo, con forma simplemente de una especie de disco, podríamos decirlo, ¿no? Sobre el capitel encontramos lo que se conoce como los frisos y los metopas y demás elementos, ¿no? Entonces, son arquitrabes lo que tenemos acá arriba. Estas cosas que tenemos aquí son los arquitrabes y estaban divididos en distintas partes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el friso. Los frisos son estos pequeños dibujos que tenemos aquí, estas pequeñas esculturas o grabados, dependiendo fuera el caso, que estaban ahí colocados. Tenemos por otro lado también los triglifos, que son esta especie como de líneas o esta especie como de columnas falsas que están ahí talladas también. Justamente donde estoy parado justo en este momento son los triglifos. Y sobre ellos entraría lo que se conoce como el frontón, ¿de acuerdo? Esto es el frontón, que es donde tenemos también distintos tipos de decoraciones, que pueden ser grabados o como son en este caso, estatuas directamente que están ahí colocadas en esta parte superior. Otra característica importante de los templos griegos es su techo de dos aguas, es decir, estos techos que tienen como forma triangular, que justo pues nos recuerdan un poquito a este tipo de casitas que nosotros dibujábamos, ¿no? Cuando estabas en la primaria y te decían, dibuja una casa y hacías tu casita de dos aguas, ¿no? Entonces, así son, ¿no? Estos así son los templos griegos. Como podemos ver, estamos corriendo ahorita sobre el Partenón, y podemos ver justamente que en la parte superior tenían tejas, ¿no? El techo estaba hecho de tejas, y pues actualmente ningún templo griego conserva su techo. Los techos se fueron cayendo, desbaratando, después de que los templos fueron pues muy maltratados por la historia, ¿no? Bajamos del otro lado del Partenón para observar que el Partenón tenía en este caso dos grandes altares, uno de frente y otro en la parte posterior. Este que tenemos en la parte posterior es en donde se encontraba nuevamente otra estatua de Atenea. En este caso, Atenea otra vez, con una serpiente junto a ella, simbolizando, pues, de alguna forma, la sabiduría también, como podríamos mencionarlo. Tenemos un escudo, su lanza, su equipo militar, y tenemos ahí en las manos algo que nos podría recordar a los que vivimos en la Ciudad de México a el ángel de la independencia, ¿no? Como le decimos aquí malamente aquí en México. No es el ángel de la independencia, evidentemente. Esto se les conoce como victorias aladas, ¿no? Son figuras de una mujer que representa la victoria, que está con un ala y una corona de laurel, representando justamente ese simbolismo de la victoria, que era muy ocupado por los griegos. Entonces, aquí tendríamos justamente, pues, este gran templo de Atenea. Y en el otro lado del templo, vamos a pasar ahora por un lado de él, encontraríamos lo que sería el templo, o más bien el altar de las riquezas, donde los atenienses colocaban todo tipo de joyas, oro y cosas que hubieran conseguido en las guerras contra otros pueblos griegos. Como les digo, los griegos se la pasaban peleándose entre sí, por eso el tema militar siempre es tan importante para ellos, ¿de acuerdo? Entonces aquí en esta entrada donde estábamos al inicio, justamente encontramos el templo de los tesoros, o lo que sería el altar de los tesoros, ¿no? Entonces aquí es lo que podríamos percibir. Muy bien.
Mamastrosas las columnas, pues sí, bastante grandes, ¿no? Las imágenes, ¿cómo se llamaban? ¿Cuáles imágenes, perdón? Las que estaban hasta arriba. Las que estaban arriba de las columnas, esas pequeños como recuadros o imágenes, se les conoce como metopas. Ajá, metopas, tal cual así como se oye, así se escribe. Y los triglifos son justamente esas especies como de pequeñas columnas que están dividiendo estos metopas, ¿no? Que vemos allá arriba, ¿no? La de hasta arriba, entonces sí, correcto. El ángel de la guardia, sí, claro, también. Pues sí, esto finalmente es un simbolismo que se retoma posteriormente, ¿no? Entonces, de alguna forma es lo que podríamos ver aquí en la Acrópolis de Atenas. Profe, ¿para cuándo el afiliado? Ya tiene los requisitos, ¿no? No, todavía no. Necesito que haya que subir videos más seguido, hacer transmisiones más seguido. Creo que los suscriptores ya los cubrí, entonces eso sí, pero me falta subir videos más seguido y tener un promedio de 75 eh, espectadores al mismo tiempo, ¿no? Mientras estamos en la transmisión. Entonces, sí, no, aún no llego a tener los elementos para todo esto, pero bueno, ya estaremos trabajando en ello, ¿no? Para suscribirse. Gracias, gracias por su apoyo. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente construcción que vamos a mencionar. Seguimos en la ciudad de Atenas. Ah, ay, perdón, se me cerró esto. Seguimos en la ciudad de Atenas. En esta ocasión estamos en lo que sería un teatro griego, ¿no? El típico teatro griego. Los teatros griegos son construcciones que generalmente iban como lo vemos en este caso, en este teatro de Atenas, perdón, de Atenea, que está pegado justamente a una montaña o a una pequeña colina. Esa es la forma típica de este tipo de construcciones. Siempre iban pegados a alguna colina, a alguna montaña, y en este caso, pues podemos desde aquí observar las tres partes de un teatro griego, ¿no? ¿Cuáles serían esas tres partes? Bueno, en primer lugar, tenemos en donde estamos parados, evidentemente, lo que se conoce como las gradas. Aquí estas gradas es donde el público se podría sentar. Sabemos que iban según la clase social, la ubicación de las personas, ¿no? En la parte más baja se encontraban los emisarios, representantes de de alguna otra polis griega, personajes importantes de la política y demás. En la parte posterior encontrábamos a gente que pertenecía a la nobleza o gente importante dentro de la ciudad griega, los más ricos, los senadores, cuestiones de ese estilo. Y en la parte más alta encontraríamos a la mayor parte del pueblo. Sabemos también que hombres y mujeres se sentaban en lugares separados, había una distribución en esto. Los griegos vamos a ver que eran bastante misóginos en este sentido, entonces bueno, había una separación aquí, ¿no? Luego bajando podemos encontrar esta otra parte que es lo que se conoce como la orquesta, donde podíamos encontrar a los músicos que pues tocaban distintos tipos de instrumentos o directamente también cantaban, y para hacer más amena o simplemente agregar sonido a lo que sería la obra de teatro. Luego acá encontramos el escenario donde justamente, pues no creo que haya mucha mayor explicación, actuaban los actores, básicamente, y pues podía estar decorado con distintos elementos que hicieran referencia a pues la escena que se estuviera haciendo en el momento, ¿no? Podría ser algún templo, podría ser algún lugar como un bosque, como vemos en este caso. Los actores en el mundo griego siempre eran hombres, independientemente del papel que interpretaran. Si en alguna ocasión podían llegar a ser mujeres, o que el papel fuera de una mujer, pues era un hombre con algún tipo de peluca, cuestiones de ese estilo, interpretando a una mujer, pero las mujeres no participaban en el teatro. El teatro también era ocupado como evento político en muchas ocasiones, ya que los políticos griegos, o atenienses más bien en muchas ocasiones, ocupaban el teatro como un lugar para dar sus discursos y cosas así. Y justo por eso, uno de los grandes críticos del sistema de gobierno democrático de Atenas, Platón, acuñó el concepto de teatocracia, diciendo que la democracia en Grecia se tergiversó hasta el punto que era una obra de teatro. Ya me dirán ustedes qué tanto la política ha cambiado desde aquella época y la democracia ha cambiado de aquella época, ¿no? Y bueno, tenía también sus vestíbulos aquí en la parte de atrás y simplemente decir o terminar diciendo que todas las obras y todo el teatro en general estaba dedicado a un dios en particular que sería el dios Dionisio, dios del vino,
dios también de buena manera, por lo menos decir, que era de la diversión y cosas de ese estilo, y evidentemente también de las artes, de todas las artes, incluida el teatro, que era como el arte máximo desde el punto de vista de los griegos, ¿de acuerdo? Ahorita le puedo tener bits y suscribirse, pero tiene que firmar el contrato de afiliación. Ah, ok, excelente, no sabía eso. Voy entonces a ver eso, sería excelente que pudiera empezar a ver algún tipo de donaciones. Muchas gracias. Vi que también que por ahí alguien se me hizo favor de escribir. No alcancé a percibir el nombre, se me perdió. Aquí lo tengo. Rob. Rob Est, vamos a decirle. Muchas gracias por empezar a seguirnos, y unirte a la comunidad que estamos construyendo. Como el que estaba en Six Flags, sí, como el que estaba en Six Flags, en esta especie de teatro que había en Six Flags, justamente. Luego dice, los hombres se vestían de mujer y de ahí también nació las drag queen. No creo que sea el origen histórico de las drag queen, pero pues sí, sí se vestían de mujer los actores y pues era algo muy común, las mujeres no podían actuar, ¿no? Aquí este siguiente edificio que tenemos, que también quisiera mostrárselo antes de seguir a la siguiente parte, que sería ya visitar la ciudad de Esparta, es el edificio conocido como Odeón. El Odeón era una especie entre auditorio, academia de música, ¿no? Aquí los músicos griegos se preparaban y estudiaban y también competían en distintos eventos y festividades del mundo griego, de Atenas, de la ciudad de Atenas, para conseguir el favor, conseguir riqueza, hacerse famosos, ¿no? Aquí podemos ver unas mujeres músicas. Las mujeres podían ser músicas, lo que no podían hacer era competir para ganar fama o ganar prestigio dentro de todo esto. Nuevamente lo que decía, sí, los griegos abiertamente podríamos decir que eran bastante misóginos en este sentido. Entonces, bueno, pues tendríamos esto. Aquí algo interesante, si ustedes ven este templo o bueno, no templo, perdón, esta construcción, es que tiene algunos elementos que no coincidirán directamente con el mundo griego, como por ejemplo el capitel o el adorno de la parte superior que tenemos aquí. Son unos toros, y si vemos la parte superior, tenemos otras figuras como justamente los grifos, figuras aladas que tienen cabezas de seres humanos y cosas así. ¿Por qué? ¿Por qué es tan distinto este templo a lo que bueno, esta construcción a lo que hemos visto hasta el momento? Bueno, porque este edificio fue construido imitando la tienda de campaña de Jerjes, este gran emperador del mundo persa que se enfrentó a los griegos, a la coalición griega en la época de las guerras médicas, y su tienda de campaña se vería como esto. Entonces lo imitaron y de hecho la construcción, la madera que se usó para la construcción era de los barcos de los persas que quedaron hundidos en el Egeo. Entonces, este edificio, además de ser para músicos de escuela y cosas de ese estilo, también tenía todo un simbolismo de las victorias y era para humillar a sus enemigos de alguna forma, ¿no? Hola, le mando un saludo, claro que sí. Max Banana, saludos, muchas gracias por estar por aquí y escuchándonos. No leí tu pregunta, perdón, Omi, ¿cuál pregunta fue? Déjame, la busco. ¿Cuál es su método de construcción? Me llama la atención saber cómo colocaban los techos. Los griegos sabemos que ya utilizaban algún tipo de grúa primitiva. La sabemos porque tanto en el teatro se llegaban a ocupar cuando ya aparecía algún dios, estos dioses, estos actores que representaban un dios, bajaban en alguna grúa y pues llegaban al escenario de esta forma. En la parte superior del escenario había una tarima especial para justamente ellos. Entonces ocupaban ya grúas para este momento. Además de que también los griegos tenían ya bestias de carga, como serían distintos tipos de bueyes, que ocupaban para jalar esto. También los burros ya para este momento habían llegado a la región del Mediterráneo, entonces también eran ocupados como animales de carga y para movilizar todo ese tipo de cuestiones. Entonces sí, ya había grúas. Estas grúas evidentemente funcionaban con fuerza animal o a fuerza humana. La forma de elevar o levantar alguna construcción o algún elemento de este estilo era con una especie de rueda de hámster gigante donde se metía la persona, el constructor, y empezaba a caminar y la hacía girar, ¿no? Entonces, así era más o menos esta metodología de construcción. Ellos sí ocupaban algún tipo de mortero, aunque también ya algunas de sus construcciones no ocupaban ningún tipo de pegamento, cosa de ese estilo, o cemento, y se unían, así como lo vimos con los griegos, simplemente con cálculos muy precisos matemáticos. ¿Vale, Omi? Perdón, no llores, Omi. No fue a propósito, no lo alcancé a percibir. Luego, apenas estoy con todo esto de voltear hacia un lado y al otro. Entonces, esta sería... ¿Hay mods del Assassin's Creed? Sí, en PC. Aquí no. ¿No? Y son mods que no están
legales, por así decirlo. Sí hay algunos mods de este juego. Las mujeres podían ser músicos, algo así tipo orquesta. Sí, 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 lo que les decía. Las mujeres podían ser músicas, pero no podían participar en los concursos donde podían conseguir dinero o fama. Entonces las mujeres no conseguían fama, eran simplemente miembros de la orquesta o miembros de la orquesta y pues no participaban en ninguno de este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso sería por la gran ciudad de Atenas, una de las ciudades más grandes indiscutiblemente de toda el Hélade, de toda esta región griega. Y pues, si les parece bien, vamos a pasar a ver nuestra siguiente ciudad. En este caso, vamos a a la región de Leconia, en donde pues vamos a visitar justamente la ciudad de Esparta, ¿no? De la cual aquí el buen Umi sé que es muy fanático, entonces vamos a visitar Esparta. ¿Quién sigo ignorando? Ya respondí, ya respondí. Muy bien, ¿qué les va pareciendo Grecia? ¿Qué les va pareciendo la recreación que es el juego? A mí me parece maravillosa, no sé qué les parece a ustedes. ¿No tengo categoría para que entre más gente? Pensé que sí, la había programado aquí en la transmisión del Xbox. Voy a checar justamente eso de la categoría. Ok, gracias, pues voy a revisar. Yo creo que ahorita continuamos nada más así y ya luego voy viendo qué más vamos agregando, ¿no? De esos elementos que me comenta. Bueno, aquí estamos en lo que sería la Acrópoli de Esparta, ¿no? La reconstrucción de Esparta que hace el juego y en concreto seríamos en la Acrópoli. Esparta sí era una ciudad como tal, ¿no? Era una ciudad-estado, pero la ciudad como tal directamente de Esparta no estaba tan densamente poblada como el caso de Atenas, sino más bien que aquí la mayor parte de la población vivía en las afueras de la misma ciudad. Entonces, no estaba tan súper saturada, tan súper poblada, pero sí era una ciudad igualmente de gran tamaño, donde igual que en el caso anterior podemos encontrar nuestros templos. Aquí el primer templo que encontramos, muy extraño también, con una forma muy compleja, este conjunto de templos que podemos observar aquí, encontraríamos el templo de Atenea, pero la versión de los espartanos, ¿no? Entonces vamos a también a vestirnos para la ocasión. Entonces tenemos la típica representación de un soldado espartano, que aquí estaría, ¿no? Con su armadura de bronce, como ya habíamos comentado, una armadura que es una coraza ya completa, no es nada flexible, es una pieza de metal tal cual. El yelmo también, un yelmo muy famoso de los espartanos, al final de cuentas, que tenía ciertas referencias a cuestiones fálicas, es decir, a este tipo de miembros del hombre, de alguna forma podríamos decirlo, y estos elementos como las grebas y las braceras que también servían para la protección del soldado. Se habla mucho, por ejemplo, en las películas de los 300, ¿no? Y se habla muchísimo de este tipo, de estos guerreros tan famosos. Bueno, los 300 eran la guardia real de los reyes de Esparta. Esparta tenía dos reyes, ¿no? Su sistema de gobierno se basaba en un sistema de dos reyes, que venían de dos distintas dinastías, ¿no? Que serían por un lado los Eurípitas y por otro lado los Agiadas, que eran dos familias, dos dinastías que decían de descender, mitológicamente hablando, de Hércules, ¿no? Y entonces, de esta imagen de Hércules, ellos se habían heredado y eran los que gobernaban Esparta, en pares, por así decirlo, ¿no? Entonces, la guardia de estos personajes eran justamente los 300, pero nada más era la guardia real. No quiere decir que solamente el ejército espartano fuera de 300 personas, sino que eran la guardia real. El resto de la gente, los campesinos, luego eran enlistados, tenían entrenamiento militar y eran enlistados en caso de emergencia para combatir como la masa del ejército. Entonces, los que eran profesionales de esto eran los 300. Los otros tenían entrenamiento militar, pero pues se dedicaban a la agricultura, al comercio o cualquier otro tipo de actividad. ¿De acuerdo? Oiga, profe, el cuadro que tiene Napoleón tiene atrás, ajá, justo, es el cuadro, es un cuadro de Napoleón, es más bien un rompecabezas, ¿no? No se alcanza a ver que es un rompecabezas, yo creo que por la precisión de la cámara, pero sí es Napoleón, efectivamente, de este gran pintor David, ¿no? De la época de la Revolución Francesa, típico del neoclásico, es a todo dar. Gracias, gracias. Claro, y por eso, en la película de 300 es cuál pasó
Lo que pasó de veras, ¿no? Sí, no. Ah, evidentemente no, no es tan histórica la de 300, tiene muchos elementos fantasiosos. Las dos de 300 tienen muchos elementos de fantasía, pero bueno, nos ayudan a interesarnos, como todas las películas que están ubicadas en historia, nos ayudan a interesarnos y de ahí pues ya lo que se tiene que hacer es empezar a profundizar y empezar a leer un poquito más sobre todo ello para conocer más a fondo, ¿no? Aquí tenemos nuevamente unos un frontón de este templo griego, tenemos ahí unas metopas, tenemos todo este tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con nuestro tour por Esparta. Estamos llegando a una zona importante también de Esparta, que era el mercado de Esparta, ¿no? Que básicamente era un pasillo de gran tamaño, donde podríamos encontrar a la entrada de este justo pasillo dos estatuas nuevamente de personajes mitológicos muy importantes para el mundo espartano. ¿Quiénes son estos personajes? Son dos gemelos, que son... ay, se me perdieron los nombres, aquí los tengo. Ah, Castor y Pollux, ¿no? Son estos gemelos que tenemos aquí. Uno de ellos es un dios y el otro es un héroe. Y entonces son gemelos que son hijos de Zeus y Leda. Y que, bueno, en la mitología habla de que ellos fueron los primeros habitantes de la región de Esparta y que por lo tanto fueron los que originaron todo esto. Aquí también, antes de continuar, tenemos un estandarte de Esparta con el típico símbolo de Esparta, que es esta especie de A, por así decirlo, como una A incompleta. Es la letra lambda, ¿no? Al final de cuentas, lambda, perdón. Que es la letra de la inicial de la región donde estaba Esparta, que es lo que habíamos comentado, que aquí lo tenemos anotado el nombre, Laconia, ¿no? Y de ahí viene este símbolo de Esparta, que es la letra inicial de la región donde estaba ubicada, pues, esta ciudad, esta civilización. Aquí estaría justamente el mercado, donde podemos encontrar una serie de columnas conmemorativas. Estas columnas son un estilo distinto del que habíamos comentado. Este es el estilo jónico, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia con las que habíamos visto anteriormente? Bueno, tienen una basa, podemos verla ahí abajo. Esta base, esta especie de círculo que está en la parte inferior, es una base que sostiene el resto de la columna. La columna es un poco más delgada, tiene su fuste con más canales, y en la parte superior encontramos la otra diferencia importante, que es un capitel con estas volutas o también llamados cuernos de carnero, ¿no? Entonces, este es otro tipo de orden griego en el cuestión de las columnas y sería pues el jónico, ¿no? Entonces aquí tendríamos el mercado justamente de Esparta. Estas columnas que vemos acá, que tienen guerreros en la parte superior, cada una de estas columnas representaban una victoria de Esparta. Una gran victoria de Esparta, porque tuvieron muchas a lo largo de su historia, pero sí que tendríamos una de ellas, ¿no? A grandes rasgos es lo que podríamos percibir aquí en esta parte. Y vamos a pasar a nuestra última parada en Esparta, que sería observar el Palacio Real o el Palacio de las Audiencias de Esparta. Esparta no tenía un sistema democrático, acabamos de decir que tenía un sistema donde había dos reyes, aquí justamente podemos ver a los dos reyes sentaditos, ¿no? Aquí con sus tronos respectivamente cada uno de ellos. Solamente uno de estos reyes podía ser el líder militar y el otro rey era más bien como el diplomático, el encargado de toda esta parte administrativa, más política y cosas de este estilo. Entonces es lo que podríamos ver un poquito aquí. Estos dos reyes, vemos uno vestido con uniforme militar del lado izquierdo y uno con un uniforme pues más aristocrático, ¿no? Una ropa más aristocrática. Estos reyes en teoría constantemente discutían entre sí y tomaban las decisiones. Aunque el sistema de Esparta no podríamos decir de ninguna forma que fuera democrático, porque estos reyes heredaban el trono, sí podemos decir que tenía ciertos matices de algún tipo de democracia o representación ciudadana, más que democracia, representación ciudadana, ya que existía una asamblea del pueblo espartano donde todos los hombres mayores de 30 años podían participar, nuevamente mujeres descartadas, lamentablemente. Estaba también la Asamblea de los Ministros, que eran básicamente una serie de personas con conocimientos y también con riquezas, que servían durante un año como ministros de forma gratuita al gobierno y que ayudaban a mediar las discusiones entre los dos reyes. Y por último, tendríamos también otros representantes del pueblo, otra Cámara de Representantes del Pueblo, que serían los ancianos. Gente de más de 60 años que ya no podía ser parte del ejército espartano y entonces funcionaban como ancianos y ese era un cargo vitalicio, hasta que se murieran, ¿no? Que no sería mucho tiempo, la gente en esa época no vivía demasiado después de los 60 años, ¿no? Entonces, bueno, serían estos distintos niveles en donde el gobierno espartano pues también tenía su forma de organización y su forma de pues actuar, ¿no?
Ahorita que es de noche, va a hablar de los griegos y la astronomía. Pues podríamos mencionar algo, ¿no? Los griegos tenían, como bien nos menciona aquí, una gran relación con la cuestión astronómica y la mayoría de sus mitos quedaban plasmados en el cielo. Aquí creo que no se alcanza a ver ninguna como tal alguna constelación o algo de ese estilo. Pero pues sí, los griegos fueron grandes observadores del cielo, grandes estudiosos, fueron de los primeros en identificar lo que sería la Vía Láctea o lo que podrían ser los inicios de la Vía Láctea. También pues evidentemente lo que tenemos más presente en la actualidad sería la parte de el horóscopo, que el horóscopo actualmente lo ocupas así como para saber si te va bien en el día, ¿no? Pero el horóscopo en la época griega era un elemento religioso muy, muy profundo que identificaba tu momento de nacimiento, tus características y cuestiones muy profundas que iban muy relacionadas con su procedimiento religioso. Nosotros lo hemos banalizado hasta el punto de que sea así de si voy a encontrar el amor o no, o qué símbolo, signo me llevo bien y cuál no, pero pues en ese momento más bien era una cuestión muy profunda que ellos, pues manejaban, ¿no? Los griegos llegaban a manejar y que puede determinar pues tu mismo destino. Para los griegos la cuestión del destino es algo muy importante y es algo que los limitaba muchísimo en sus propias acciones, su carácter, su forma de ser y demás. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a una última parada en Grecia, digo aquí en Esparta, nada más para cumplir la curiosidad que alguien me preguntó por ahí sobre los dioses patrones de Esparta, que habíamos visto ya, vimos el templo de Atenea, allá atrás, una de las diosas patronas, y ahora vamos a ver el de Artemisa. Aquí justamente podemos ver cómo cruzamos o salimos de la ciudad de Esparta, donde estaban los edificios de gobierno y el gran mercado y cosas de ese estilo, los templos y demás, la Acrópolis, y estamos entrando a otra población dentro de la misma región que controlaban los espartanos. En esta región en la que estamos entrando, pues vamos a encontrar el templo principal dentro de Esparta a la diosa Artemisa. Y directamente nos encontramos en primer momento justamente una estatua de Artemisa que estaría aquí. ¿De acuerdo? Y su templo estaría en la parte posterior. Nuevamente tenemos unas columnas del tiro de estilo dórico, aquí en la parte frontal. Y bueno, pues entramos aquí al templo, donde encontraríamos justamente el salón o el altar, donde se colocarían las riquezas que los espartanos conseguían de sus victorias militares, ¿no? Acuérdense, estamos hablando de Atenas y Esparta, las principales, pero había muchísimos otros pueblos griegos que pues eran sometidos o invadidos y demás, ¿no? Y bueno, pues eso sería grandes rasgos con Esparta. Vamos a nuestra última ciudad y nuestra última parada, que pues tiene que ser obligada, de alguna forma, que sería la ciudad de Olimpia, donde eran las Olimpiadas justamente. ¿Cómo vamos? ¿Qué les va pareciendo todo esto? Vas a ir al oráculo de Delfos. Podemos visitarlo, no lo tengo preparado como tal, pero podemos visitarlo. Ahorita vamos a checarlo, Omi, si le parece bien, si te parece bien. ¿Qué tal? ¿Qué les va pareciendo? ¿Ya se aburrieron? Seguimos manteniendo ahí un ratio de unos 30 espectadores, lo cual está maravilloso. Nuevamente les agradezco mucho a los que están aquí, a los que a lo mejor llegaron desde el inicio, que nos siguen acompañando. Muchas gracias por tu apoyo a este proyecto loco que pues, ya quería yo cumplir de alguna forma. Y bueno, pues ya estamos en la ciudad de Olimpia, ¿no? Este, a todo dar, la verdad. Muchas gracias, Leonardo. Es como volver a la prepa, por dos, excelente, todo cool, está increíble, todo súper cool. Muchas gracias por su apoyo. Bueno, pues aquí estamos en justamente la ciudad de Olimpia. Esta ciudad no era una ciudad comúnmente habitada, era una ciudad que se reservaba para momentos específicos. Si quisiéramos hacer un símil con el mundo mesoamericano, la ciudad de Olimpia sería algo parecido a lo que se convirtió el caso de la ciudad de... Ay, se me fue el nombre. Teotihuacán, perdón. Una ciudad de gran tamaño que con el tiempo se le convirtió en una ciudad para eventos religiosos, donde civilizaciones posteriores a la desaparición de los teotihuacanos como civilización la ocupaban por el lugar de ritos, de procesiones y cosas así. Y Olimpia pasaba lo mismo. No era una ciudad comúnmente habitada, casi no tenía casas habitación en su interior, tenía talleres, tenía lugares de trabajo, tenía obviamente un montón de templos, lugares importantes, pero que al final de cuentas no estaba comúnmente habitada y que más bien se reservaba para procesiones religiosas, para eventos religiosos y evidentemente las famosas Olimpiadas, ¿no?
Aquí tendríamos justamente un lugar importantísimo para las Olimpiadas, que era el lugar donde se les coronaba a los ganadores con una corona de laurel, como podemos ver acá atrás. Este que está acá atrás es este, el laurel mitológico, que era el de Zeus, supuestamente, que es un laurel que aparece cuando él le gana a los titanes en esta titanomaquia, en esta gran batalla de titanes que tiene al inicio de los tiempos, y aparece este laurel, y es por eso que se les colocaba esta plantita a los victoriosos o a los atletas victoriosos durante pues, las Olimpiadas, ¿no? Ahora, pues vamos al lugar central al que venimos a visitar justamente aquí en Olimpia. Vamos a subir por las grandes escalinatas de este lugar. Bueno, vamos a treparnos mejor, ¿no? Porque ya no sé por dónde está la entrada de estas escalinatas. Ah, mira, ahí están. Bueno, pues aquí están. Y vamos a visitar el templo principal que venimos justamente a ver. Aquí tenemos este templo, pero esta es solamente la parte de atrás. La parte que queremos ver ahorita está del otro lado. Aquí, todo lo que vemos aquí, vean los techitos en dos aguas, todos esos templos, todos esos son templos, ¿no? O pequeños altares para distintos dioses, según fuera el caso. Entonces, todo esto estaba lleno de templos por todos lados, estaban aquí, pues, las distintas canchas, o canchas, por así decirlo, donde se llevaban a cabo las distintas competiciones o los campos de competición que estaban alrededor de toda el lugar. Y aquí tenemos el templo principal, el templo de Zeus, el gran templo de Zeus. Si viste la película de Hércules de Disney, pues ya viste un poquito del templo de Zeus, ¿no? Tenemos este edificio de gran tamaño en donde podíamos entrar y teníamos esta inmensa estatua de Zeus. Una estatua de 13 metros de altura, era justamente una de las maravillas del mundo antiguo, esta gran estatua, y es una estatua de tipo de escultura que se denomina Cecilefantina. ¿Qué significa esto? Que está hecha de mármol y de oro, ¿no? Entonces es una estatua de gran tamaño, ¿no? Que es la que tenemos aquí. Y como les digo, si la viste en algún momento en la película de Hércules, se arrodillaba. Eso que vemos en la película de Hércules, que llega Hércules y aquí le canta a Zeus y cosas de ese estilo, obviamente la gente no llegaba a cantarle a los dioses, pero sí podían entrar al templo de Zeus, únicamente al templo de Zeus, ¿no? Los demás templos estaban reservados únicamente para los sacerdotes. Entonces, ¿quién podía entrar a los templos? Únicamente los sacerdotes con las ofrendas. Pero en el caso de del resto de la población no podían pasar, y el único caso, en la única excepción dentro de estos templos griegos en los que sí podían pasar los civiles o cualquier persona, era justamente este de Zeus. Aparentemente por una cuestión de publicidad, de darle más llamatividad a Olimpia y el tamaño gigantesco que tenía, la gente efectivamente, como podemos ver aquí, pues llegaba y empezaba sus procesos oratorios, como lo está justamente haciendo ahorita el personaje que estamos nosotros ocupando, ¿no? Se ve creo que un poquito oscuro la imagen, pero bueno, más o menos ahí va. A ver, déjame ver, Misael. Se cuenta en la mitología que Calisto se enamoró de Zeus, transformado en Artemisa, la embaraza y que por eso... Ajá, no sé, pero... Muy bien, muy bien. Aquí tenemos justamente un resumen a grandes rasgos de lo que sería toda el mito en torno a Artemisa, la creación de la Osa Mayor, la Osa Menor y todo este constante enfrentamiento que existe entre Zeus bueno, más bien Hera y los hijos o la descendencia de Zeus, que como si has escuchado alguna de las canciones luego de Destripando la Historia, o si has investigado un poquito sobre la mitología griega, pues ya sabrás que justamente pues Zeus tenía un líbido muy amplio y que andaba con 1000 mujeres por todos lados y embarazaba a medio mundo, ¿no? Y justo, pues ese sería aquí. También hay un templo de Hera en Olimpia, como otra de las diosas principales. Era la diosa del fuego del hogar, como se le decía, la diosa de las mujeres y todo ese tipo de cuestiones, la diosa de las madres. Entonces, era una diosa también muy importante, central dentro del mundo griego. Aunque, pues como tal, ciudades dedicadas completamente a Hera no habría como tal. Aquí podemos justo ver uno de estos famosos estadios, en ese momento gimnasio, en donde están ahí practicando algunos atletas, ¿no? ¿Qué más? Una inmensa estatua en representación del profe. Qué grandes. Qué amables, qué amables. Qué amable Tito. En el juego se ve gente en los templos, hay como si nada.
si era como plaza pública o estaba restringido a plazos de los ciudadanos. Ah, creo que ya me... Sí, justo, ya respondí, ¿no? Los templos, entonces, estaban, la mayoría de ellos, como los que hemos visto de Atenea, de Artemisa y todos estos, los de Poseidón y todos estos, solamente personas muy específicas podían entrar. Había templos, por ejemplo, en donde solamente niños de cierta edad podían entrar o niñas de cierta edad podían entrar y eran los que funcionaban como sacerdotes que llevaban los objetos religiosos, hacían las procesiones y todo ese tipo de cuestiones. Y otros sacerdotes que también pasaban, entraban al lugar y llevaban a cabo todo el tipo de ritos, ¿no? A excepción del templo de Zeus, donde sí podía ser público, donde sí entraba gente de cualquier clase social o nivel social, podían entrar, entregar ofrendas y cosas así, pero para el resto de los templos pues, estaba restringido solamente para sacerdotes. ¿Vale, Omi? Muy bien. Entonces, bueno, sí, ya para ir terminando, ya llevamos casi hora y media aquí. Nuevamente agradecerles mucho su apoyo, que estén aquí conmigo. Vamos a visitar el oráculo de Delfos que nos mencionaba ahorita nos mencionaba ahorita Omi, si lo íbamos a conocer, pues ahí está justamente. Ubicado en la zona de Forcida, el oráculo de Delfos era uno de los lugares de culto religioso más famoso del mundo griego, debido a que justo grandes héroes, grandes personajes de la mitología griega, pues asistían o entraban a este lugar para, o de, bueno, de la historia de Grecia como tal, para recibir algún tipo de consejo y demás. Personajes, estamos hablando del mismo Leónidas, este gran gobernante de Esparta, Filipo, su hijo Alejandro Magno y todo ese tipo de personajes, pues llegaron a visitarlo en algún momento para conseguir consejo, conseguir algún tipo de referencia, algún tipo de apoyo y saber pues qué acciones tomar, ¿no? Nuevamente lo que les decía hace un rato con la cuestión de las constelaciones y que ya profundizaron un poquito más con la cuestión de la astronomía, pues acuérdense que los griegos tenían mucho esta idea del destino. Todos estamos destinados, tenemos un destino marcado de alguna forma, según los griegos. Y ¿quién es un héroe? Un héroe no es el que trae capa y se enfrenta a villanos, ¿no? Según el mundo griego, un héroe es quien enfrenta su destino con valentía. Entonces, el destino es algo muy importante y por eso, pues estos griegos, abiertamente creían en todas estas cuestiones de el destino, las predicciones y pues la fortuna que los distintos oráculos que existían en toda Grecia podían llegar a darles, ¿no? En particular, este que tenemos aquí sería el de Delfos. Aquí tendríamos como tal, justamente, este templo, templo diagonal oráculo, donde pues se llevaban a cabo distintos tipos de ritos. Estoy buscando la entrada que no la logro encontrar. Ahí está el teatro de Delfos. No logro encontrar la entrada. Ah, ya se me perdió. Luego las ciudades como bastante parecidas aquí en el juego y se me llegan a perder. Ahorita la buscamos. Eso deberían durar sus clases en el juego. Muchísimas gracias, Rebel. Luego no sé si los estoy aburriendo o algo así en las clases, pero pues que me diga esto me anima mucho. A ver, vamos a ocupar la guía igualmente que nos da aquí el juego para ver si podemos ubicar la entrada. Luego ya se me perdió. Estas ciudades son medio laberínticas. Sí, muchas gracias por tu información. Bueno, ya está, hasta se hizo de día y todo. Aquí tenemos otra información que nos va contando, pero ahorita lo que nos surge es como... Bueno, estas estatuas, que es lo que nos estaba explicando ahorita justamente esa como transición que nos da el juego, son estatuas que representan a distintos personajes que han acudido en alguna ocasión al oráculo, y por otro lado, pues también representan a guerreros y cuestiones de ese estilo, como podemos ver acá. Aquellos tenían como políticos distintos personajes famosos de la política griega, y de este lado tendremos algunos guerreros que han acudido al templo, ¿no? Personajes famosos, que representa pues también la homogeneidad que tendría de alguna forma este oráculo, en cuestión de que atendía pues tanto a miembros de la realeza como a miembros de distintos sectores. Aquí vemos otras grupo de estatuas de orantes que podríamos estar aquí, que igualmente son ofrendas que entregaban los que visitaban el oráculo y que posteriormente mandaban a hacer ese tipo de estatuas, ese tipo de decoraciones, para que pues se agradeciera al oráculo por sus predicciones o por sus buenos augurios o malos augurios, ¿no? Como les digo, la idea de los griegos es que, bueno o malo, tu destino lo tienes que aceptar y enfrentarlo con valentía, ¿no? Y entonces eso te convertía en un héroe.
Ujú. Tenemos otro pórtico destinado a Atenea. No logro encontrar esto. Te voy viendo aquí en el chat qué más tenemos. Esto te deberías tener en la UMA. Es que en la UMA no me dejaron. Creo que en algún momento se los comenté a los que fueron mis alumnos. Yo en algún momento planteé la idea de que pudiera llevar mi Xbox y hacer alguna clase con videojuegos y demás, pero pues me dijeron que no. Entonces, bueno, pues no se pudo llevar a cabo y fue algo triste. Pero pues a grandes rasgos es lo que en algún momento quise también planear. Ya veremos también cómo podemos ocupar juegos como Call of Duty y cosas de ese estilo para también seguir aprendiendo historia, ¿no? Un día debería ser una reacción a Destripando la Historia con Pascual y Rodri. Ok, sería buen contenido, gracias por la recomendación. Justamente es lo que me falta, ¿no? Ver qué más puedo como ir agregando en para todo el contenido de todo esto y ver qué otro tipo de cosas podría poner además de estas clases o esta especie de clases que vamos diseñando. Ya veré si empiezo a subir cosas también así, no sé, juegos más casuales como Warzone, subir cosas como juego mucho World of Tanks y cosas de estilo y pues ahí verme jugar un rato para justamente ir juntando las horas que nos hacen falta para el Patreon y todo esto y también pues darle más variedad al contenido, ¿no? Vas en la UMA, ahí le estaban preguntando, están haciendo comunidad. La neta, sus directos o mucho mejor que lo que aprenden en la UMA, ustedes no. Muchas gracias, Leonardo, qué bueno que le están gustando. Y a nosotros nos dijo en la UMA exacto, no me dejaron, ni el prefecto ni la directora me dejaron poder llevar a cabo esto. Aquí está, ya por fin llegamos al interior del oráculo, ¿no? Entonces justamente ahí nos está narrando un poquito el juego sobre toda esta cuestión. Se purificaba con agua y quemaba harina de cebada y hojas de laurel. Después, sentada en un trípode No dejo nada más para que lo escuchen que tenían como la pitia dudas entonaba justamente cómo funcionaba este sus oráculo, ¿no? palabras eran extrañas e indescifrables y precisaban de la interpretación de los sacerdotes del templo. A pesar de las investigaciones, se No sé qué seguía tan alto se escucha el desconociendo volumen del el juego, no he revisado. funcionamiento del oráculo No durante sé si me los puedan ir primeros diciendo. días. No sé qué tan alto se escucha el volumen del juego, no he revisado. A nosotros nos dice, ajá, Red Dead Redemption es otro juego, definitivamente es otro que tengo en la lista, es un juego maravilloso para entender también una época pues muy mal entendida que es justamente el viejo oeste y nos puede enseñar mucho de historia. Entonces sí, claro, los dos de Red Dead Redemption los tengo marcados como juegos para futuras ocasiones, ¿no? Sigue mostrando nuestros frutos. Sí, todavía los mostré en el año pasado lo mostré como un ejemplo ya sé quién es entonces, señor Cruz. Sí, todavía lo mostré como un ejemplo de un trabajo para estas actividades que yo dejaba al final del curso, pero pues con lo de la pandemia y demás allá en el CUM, pues ya no se pudo llevar a cabo esta actividad que queríamos de pues explicar un tema de una forma creativa. Entonces, bueno, pues se perdió la oportunidad de que lo pudieran hacer, pero sí, lo seguí ocupando como una herramienta para mostrar estos videos, ¿no? Y ver con lo que se podría hacer cosas graciosas, ¿no? Para explicar algún tema. Bastante poco. Bajo apenas. Ok, no se oye casi, ¿no? Ok, excelente. Jugaría God of War. Me gustaría, pero necesito un PlayStation. Necesito conseguirme una consola. Ya veremos si más adelante consigo el PlayStation. Porque sí, no tengo. El último no lo tengo y los demás tampoco. Nada más tuve el PlayStation 1 y ahí no había God of War, tristemente. Entonces, nunca los he podido jugar. Los conozco porque sí he visto así gente jugándolos, justamente en stream y cosas así. Pero, pues eso, ¿no? O sea, no podré jugarlos por el momento hasta que consiga algún algún PlayStation o alguna cosa de ese estilo. Y bueno, pues este sería, como les digo, el interior del oráculo. Aquí se llevaban a cabo algunos sacrificios, se entregaban también ofrendas, como nos va a explicar aquí en este momento. Teníamos ahí esta estatua que representaba también toda esta cuestión de la mortalidad, del enfrentamiento de Tuvo que de este matar a dos personaje hombres mítico para que se enfrentó a, conseguir a la liberar a serpiente sus Pitón hermanos. en el monte de Parnaso, que justamente pues sufrió todo este tipo de situaciones por no hacerle caso a su destino, ¿no? Y dentro de este lugar, en la parte superior y en distintas zonas, se llegaban a tener algún tipo de efectos visuales en los que se ocupaba la luz, se ocupaba humo, se ocupaba también estas grúas que mencionaba para elevar a
algunos factores y cosas de estilo, y pues generar como un ambiente más mítico que hiciera entrar tanto a las pitonisas, que eran justamente las personas que se encargaban de sacar este conocimiento, ¿no? La serpiente era un símbolo de conocimiento en el mundo griego, ¿no? Entonces, pitonisa, pues viene de la serpiente pitón, que es una serpiente mitológica, que es la que porta el conocimiento de alguna forma, y las pitonisas son las que conocen, pues, el destino de las personas de alguna forma, y por eso tienen este tipo de nombre, ¿no? Bien, pues es lo que podemos buscar a ganados ahí. Se alcanza a ver algunas ofrendas que tendría el templo de distintos tipos, desde vajillas, elementos de metales preciosos y demás, hasta directamente sacrificios de animales. Se podría llegar a encontrar en estos lugares que pues, estamos mencionando del oráculo de Delfos, ¿no? Eh, A Place of Tales es otro. Sí, también es otro que tengo marcado. Es un para exfoliar la Edad Media, justamente, ¿no? Para apuntar un poquito, analizar un poquito la Edad Media, es otro juego que tengo ahí marcado. Es en el periodo del gótico medieval y justamente pues hace ver algunos simbolismos sobre la cuestión de la de la peste negra y todo esto, que ahorita con tiempos de pandemia es muy relevante, entonces sí, es otro juego que tengo en la lista para los que en algún momento, ¿no? Ahorita, como les digo, la primera serie o la primer grupo de capítulos van a ir enfocados a temas de arte en el Assassin's Creed. Luego podremos retomar el Assassin's Creed para otro tipo de temas, pero por ahora lo que me interesa es arte y vamos a ir avanzando así y ya luego iremos metiendo otros juegos y sus sugerencias las voy anotando. No recuerdo en qué cuarto nos pusieron ese video. Venda su Xbox One y cómprese una Play. No, estoy bien así. Me gusta mucho el Xbox One y lo acabo de comprar y no es no es el One, es el Series, ¿no? Entonces, es muy nuevo como para comprarlo, fue mucha inversión. Si acaso me compraría el PlayStation Next después, ¿no? Pero no vendería mi Xbox, porque además aquí es donde están mis amigos, es donde juego con ellos y es donde más me la paso, ¿no? Entonces, no vendería el Xbox. No sería una opción para mí. Aquí tenemos otro altar, ¿no? De sacrificio, justamente, donde podríamos abrir algún tipo de animal y lo que hacían mucho las pitonisas era con las vísceras de los animales ir viendo como esta especie de futuro o ir entendiendo las predicciones de los dioses, ¿no? Me gusta mucho el Steam porque hoy reemplazó a mi podcast. Muchas gracias. Significa mucho para mí que haya elegido la transmisión en lugar de su podcast, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto pesa este juego? Oh, excelente pregunta. Es bastante pesado los Assassin's Creed. No puedo checarlo ahorita porque cuando abro el menú del Xbox se corta la transmisión. Entonces, papi rollo, pues lo puedo intentar, pero se va a cortar la transmisión unos minutos, en unos segundos en lo que lo abro. A ver, lo voy a hacer rápidamente. No se me vayan. Ya volvimos. 69 gigas. Está bastante pesado. Y más todas las actualizaciones que puede tener, porque solamente tengo instalado el juego base, no tengo todavía los juegos de las expansiones que tiene, ¿no? Hay una de Atlántida, hay otra de cuestiones como más mitológicas, entonces esas expansiones no las tengo instaladas, no las he comprado, entonces bueno, solamente tengo el juego base por ahora, ¿no? Muy bien. Pues no sé si tengan alguna otra duda, algún comentario, si quieren que platiquemos un rato en el chat de alguna otra cuestión, algún otro tema, para pues ir generando comunidad y nos metiendo un poquito más en todo esto. Ya como tal el recorrido, pues de alguna forma ya lo terminamos de las ciudades principales que yo tenía marcadas. Aquí el mapa, pues tenemos varias pequeñas islas y demás, donde podemos observar justamente la parte sur de lo que sería la península de los Balcanes, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estuvimos viendo los lugares principales o como más importantes de toda de Grecia. Acuérdense que empezamos hablando de los micénicos, perdón, minoicos, con esta primera civilización en zona griega, como les decía, que aparece por ahí del 2700 antes de Cristo, la primera ciudad que tenemos bien ubicada. Luego de ahí nos pasamos a hablar de los micénicos, como una de las grandes civilizaciones también del periodo, justamente la que sabemos actualmente que fue la que se enfrentó contra Troya. Entonces todavía el 100% no eran griegos, pero fue la que se enfrentó contra Troya. Ahí estaba Agamenón, que fue el que dirigió pues a todos estos helenos que vivían en esta región para enfrentarse a los troyanos, por toda esta cuestión de París y el romance con
esta mujer Helena y demás, ¿no? Luego pasamos a ver Atenas, donde vimos justamente la Acrópolis, vimos los distintos templos que tiene y todo esto, platicamos finalmente del teatro, vimos también la escuela de música y todo esto. Creo que un lugar que no vimos, que pues realmente la recreación del juego no es demasiado llamativa, pero que es la Ágora de Atenas, ¿no? Todas las ciudades griegas coincidían en tener esas dos características, o varias características en similar. Todas tenían templos, todas tenían acrópolis, todas tenían ágora, todas tenían un teatro, por lo menos. Esas son características básicas de cualquier ciudad griega del periodo clásico en adelante, ¿no? Las que están antes, como las de Minos, como las de Micenas, esas sí no tenían ese tipo de características, pero todas las que ya son directamente helenas del periodo clásico, sí presentan este tipo de características, todas exactamente, ¿no? Dice... ¿Qué materia estoy impartiendo? Ah, ahorita estoy impartiendo, estoy dando 3 materias en los 3 grados de prepa, ahí en el CUM. Estoy dando la materia de Historia del Arte, por eso estamos aquí en buena medida. Mis alumnos de Historia del Arte pues visitaron un poquito de esto. Algunos están aquí suscriptos, algunos me están acompañando justamente como el buen Rebel. Entonces justo estamos vimos un poquito de esto en Historia del Arte. Estoy dando también Historia de México y Historia Universal. Además, soy titular de 2 grupos. ¿Para cuándo la acción, la sangre y la destrucción? Para los siguientes juegos. Ahí sí no voy a poder esquivarlo. Como aquí estamos ocupando el llamado modo museo o modo exploración de los dos Assassin's Creed, tanto el de Egipto como en este caso el de Grecia, aquí está diseñado justamente para esto, para dar como clase. Entonces no nos atacan, no nos peleamos, no nos mata nadie, ¿no? No hay guardias, no hay nada de ese estilo. Pero ya cuando pasemos a los siguientes títulos de Assassin's Creed, ahí inevitablemente vamos a tener que matar gente y tendremos sangre, destrucción y violencia como, como yo decía, como presentaba la materia de historia universal, ¿no? Entonces ya tendremos eso más adelante conforme pasemos otros juegos y cuando lleguemos, por, no sé, quiero manejar Wolfenstein, Call of Duty, hay un montón de títulos de ese estilo, God of War me están diciendo ahí, cuando tengamos PlayStation, pues veremos eso, pero o buscaré a ver si alguien me presta un PlayStation, ¿no? Entonces... Ya llegará el momento de la sangre y la destrucción. Ahorita estos juegos son como muy pacíficos porque tienen este modo museo que nos ayuda a poder explorar de una forma más relajada, ¿no? Mi internet está muy chafa, yo creo que ya dejo. Nos vemos para la siguiente video. Saludos. Muchas gracias, Omi. Hasta luego, muchas gracias por tu apoyo. Un día se avienta el del World War. También podría ser, ¿no? El Call of Duty de Cold War. Para ver justamente podríamos ver la Guerra Fría. El Cold War está ubicado en los años 80, los finales de la Guerra Fría. Entonces es también una herramienta que podremos utilizar, aunque Call of Duty de histórico, los últimos Call of Duty de histórico tienen pocos. Muy diferente de lo que sería el Call of Duty 1, 2, 3, que me gustaría decir que ninguno de ustedes haya jugado alguna vez ninguno de estos, o el World at War, que fue el último que fue histórico, que sí está como muy metido en todo ese tema de historia y tenían buenas representaciones y también están considerados como juegos que en algún momento checaremos para ver todo ello, ¿no? Eh, Yo del CUMEX Área 4, no sé quién sea Papiro Rollo, pero excelente, qué bueno tener aquí también exalumnos ya del CUM, ¿no? Y tengo exalumnos de la UMA, evidentemente, también muchos de ellos que son los que están aquí acompañándome. El guapo de Ezio, sí, justo. La siguiente transmisión vamos a platicar de Roma, y ahí en Roma vamos a ocupar el Brotherhood, donde ya está Ezio, eh, muy guapo el Ezio, como usted bien menciona, y ahí lo vamos a ver en esta transmisión de la siguiente vez, ¿no? Para ver algunas construcciones romanas. Cree en los aliens, creo en los aliens. No, bueno, considero que es posible que exista vida en otros planetas. Creo que sí puede exista vida alienígena en algunos otros lugares. Lo que no creo ya es la parte de que lleguen aquí y construyan pirámides y construyan templos y roben gente. Esa es la parte que ya me cuestiono yo, ¿no? Pero, pero en cuestión de que creo que hay posibilidades de que pueda haber vida alienígena, definitivamente pues creo que sí puede ser posible, ¿no? O sea, hay posibilidades de que exista, pero ya de ahí que vengan a robarnos o que vengan a secuestrarnos o construir pirámides o enseñarnos a cosas, eso ya no, ya lo de alienígenas ancestrales para mí ya está muy fuera de lugar, y muchas ocasiones lo que dicen ahí en alienígenas ancestrales o en este tipo de cuestiones alienígenas, muchas veces más bien es falta de conocimiento real
sobre lo que representan distintos tipos de construcciones, distintos tipos de imágenes y demás, ¿no? Por ejemplo, en Historia del Arte platicamos de estas imágenes en donde se representan a los faraones como muy grandotes, ¿no? A ciertas personas como muy altas. Y algunos de estos personas que hablan de los alienígenas y que eso es una muestra de que los egipcios tuvieron contacto con alienígenas, dicen que son tan grandes porque son alienígenas. No, o sea, actualmente sabemos que son tan grandes porque lo que ocupaban los egipcios se le conoce como perspectiva jerárquica. ¿Qué significa esto? Que ocupan el tamaño de las figuras o el tamaño de las imágenes para representar la autoridad de ese personaje. Si era una persona, un faraón, era mucho más alto que el resto de la población. Si era un dios, era todavía más alto o más grande. Entonces, cosas de ese estilo es lo que llevan a mucha gente a caer en la idea de que efectivamente hubo contacto alienígena en algún momento de la humanidad, ¿no? Pero bueno, esa parte, como les digo, para mí yo no coincido. En que haya vida, posiblemente. Profe, se graduó de la universidad con tesis. Efectivamente, me gradué con tesis. Misael, en la... Bueno, no es tesis, se llama tesina, en la UAM se le llama tesina. Y sí, me gradué con una tesina, una investigación. Es que si recuerdo cuando usted mencionó que nos enseñara en la UMA con juegos, ya no nos respondió cómo estuvo la cosa, solamente me había instalado el Twitch, solamente... Ajá. Ok. Sí, Leo, pues fue así, o sea, la idea era para mí enseñarles de esa forma, pero pues al final de cuentas no se pudo y como que se fue perdiendo todo ello, ya no se llevó a cabo, ¿no? La idea de como tal poder enseñar con videojuegos, ¿no? Y entonces ya aprovechando las vacaciones de Semana Santa que hemos estado encerrados con todo esto de la pandemia y demás, pues lo aprovechamos, ¿no? Aquí esto que les quería mostrar, que ahorita nos trasladamos para acá, es justamente la Ágora de Atenas, ¿no? Acuérdense que bueno, una ágora es una plaza, como la que podemos ver aquí, donde puede haber un mercado, pero no es la única función. También en las ágoras podemos encontrar todavía algún templo, como el que vemos allá arriba. Ahí justamente vemos los estandartes de la ciudad de Atenas, con un búho, que representa justamente la sabiduría, otro de los animales que representaban a Atena, a la diosa Atenea. Y bueno, pues aquí tendremos otro templo. Pero también el ágora servía como centro de reunión para discusiones políticas. También algunos filósofos de Atenas llegaban a dar clases dentro del ágora, paseando por aquí, caminando con sus estudiantes y cosas así. Entonces, era el centro neurálgico de las ciudades, ¿no? Como les decía, sería como el centro, como el Zócalo, aquí en la Ciudad de México. Tendríamos también esculturas como estas, en donde podemos ver claramente, pues, el mito del centauro, digo, del minotauro, perdón, siendo asesinado y cosas de este estilo, ¿no? Pues, como siempre, muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Que tengan una muy bonita noche, pásenla muy bien y nos vemos puntuales, como siempre, otra vez a las 7 de la noche en nuestra siguiente transmisión, donde platicaremos por lo menos de Roma. Ya veré qué otra civilización meto, pero por lo menos tanto de Roma Oriental como Roma Occidental vamos a platicar en la próxima sesión, ¿no? Con el Brotherhood y el Assassin's Creed también, este, Revelation. Entonces, bueno, pues esperemos, los espero en la siguiente edición y en la siguiente exploración que hagamos, ¿vale? Hasta luego, muchísimas gracias. WOT, vamos a tener WOT.